Otro tipo muy importante, al igual que los números que nos permiten contar, es el texto, que nos permite comunicarnos con otras personas de forma escrita. Vamos a trabajar en la lección 2 los textos. Recordad que tenéis que tener abierto vuestro notebook y vamos a empezar a trabajar un poco con ellos. Los textos se conocen como cadenas de caracteres y pueden expresarse de varias formas. Esencialmente, se pueden escribir un texto entre comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, normalmente cuando aprendemos a crear un programa, escribimos una frase llamada Hola Mundo. Si escribimos esta frase entre comillas simples y apretamos Shift y Enter para ejecutarla, como vemos, se nos devuelve la misma cadena de caracteres, el mismo texto. También podemos escribirlo, como ya he dicho, entre comillas dobles. Hola Mundo. Aunque él nos lo devuelve siempre con la primera forma. Uno de los motivos básicos por los que hay dos formas de escribirlas es que podríamos utilizar dentro de una cadena que está escrita con comillas simples, comillas dobles. Por ejemplo, este texto incluye unas comillas. Si lo ejecutamos, como vemos, aquí tenemos este texto. Podríamos también hacer algo distinto. Si queremos utilizar comillas simples dentro del texto, podríamos escribirlo entre comillas dobles. Esta palabra, entre comillas simples, se encuentra escrita entre comillas simples. Como veis, ahora sí, él ha interpretado que debe hacerlo con comillas dobles y dentro nos guarda la palabra entre comillas simples. También es posible utilizar comillas dentro de las comillas del mismo tipo siempre que utilicemos un carácter llamado el carácter de escape o de evasión, escape. Por ejemplo, dentro de unas comillas dobles podremos escribir esta palabra se encuentra escrita entre comillas dobles. Y ahora voy a ponerla entre comillas dobles. Si lo hago así, como veis, cambia el color. La sintaxis ya piensa que algo no está bien escrito. Entonces, vamos a escapar estas comillas dobles para que él interprete que forma parte de la cadena. El carácter de escape es la barra invertida. Tenemos que poner una barra invertida delante de cada comilla doble para que él, como veis, automáticamente detecte que esto es un texto y no una separación, no son distintas cadenas. Si ejecutamos esto, ¿veis? Él ya es capaz de interpretarlo correctamente y nos lo pone todo entre comillas simples. Alternativamente, podríamos hacer lo mismo. Voy a copiar toda esta línea, la voy a pegar aquí. Voy a poner todo entre comillas simples y estas también las voy a poner simples y escapadas. De esta manera puedo escribir comitas simples entre comitas simples y él automáticamente me lo convierte todo a comillas dobles. De todas formas, fijaros que siempre que mostramos por pantalla una cadena de texto, de esta forma, desde el intérprete, se nos muestra entre comillas. Y eso es porque no es la forma correcta de cómo se muestran por pantalla los datos. Estamos utilizando el intérprete. Si utilizásemos esta técnica para mostrar una cadena y debajo otra cadena y debajo otra cadena más, lo ejecutamos, como veis lo único que aparece por pantalla o la única salida, el output, es la última cadena que he escrito. La forma correcta de mostrar cadenas de texto por pantalla en Python es utilizando una función llamada print, del inglés imprimir. Esta función se escribe así, print, y tenemos que pasarle entre paréntesis la cadena que queremos mostrar. Por ejemplo, tal y como hemos hecho antes, si pusiera ahora una cadena, debajo pusiera otro print con otra cadena, en esta ocasión con comillas simples, y otro print con otra cadena más, y lo ejecutamos, como veis ahora ya me muestra las tres líneas distintas, porque esto ya no es el intérprete directamente, sino que le estamos indicando que tiene que mostrar él las tres cadenas. Por tanto, a partir de ahora, siempre que intentemos mostrar distintos textos, lo vamos a hacer con esta función. A no ser que necesitemos hacerlo muy rápido y solo consultar un valor. Pero claro, la función print tiene muchas ventajas. Además nos permite
imprimir caracteres especiales, como tabulaciones, saltos de líneas, conocidos en inglés como tabulations o new lines. De ahí, precisamente, reciben el nombre. Por ejemplo, voy a poner un print y voy a mostrar una cadena de caracteres con una tabulación, un texto, y aquí voy a poner una tabulación, que es igual que antes con el carácter de escape, una barra invertida y una T de tabulation, de tabulación, y voy a escribir aquí una tabulación. Fijaros que ni siquiera me tomo la molestia de poner un espacio. Esto es porque automáticamente él va a interpretar que aquí hay una tabulación. Si lo ejecutamos, fijaros, un texto nos hace una tabulación y nos muestra el texto una tabulación a la derecha. Si quisiéramos lo mismo, pero con un salto de línea, podríamos escribir un texto y ahora una barra invertida y una N de new line, una nueva línea. Si lo ejecutamos, un texto y una nueva línea. Como veis, estas son unas propiedades, son unas características especiales que podemos utilizar con print y que no podíamos utilizar directamente desde el intérprete. Claro que puede que en algunas ocasiones tengamos un problema. Por ejemplo, imagínate el caso que queramos mostrar por pantalla una carpeta de nuestro ordenador, un directorio. Imaginar que queremos mostrar lo siguiente. Queremos hacer referencia a una cadena, al disco duro C, dos puntos, una barra invertida, y aquí un nombre de un directorio, otra barra y otro directorio. Por lo que sea, ¿no? Queremos mostrar esto por pantalla. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Pues que nos hace un salto de línea. Entonces, ¿cómo podemos evitar, cuando a nosotros nos interese, que no nos interprete estos caracteres especiales? Como es el caso de este barra n, donde nos hace el salto de línea, ¿no? Pues para trabajar con las cadenas sin que las interprete, necesitamos indicarle que esta cadena es de un tipo llamado raw, que viene del significado crudo, como intentando decir que no la queremos procesar, queremos que la muestre en crudo. Como en inglés se dice raw, vamos a copiar lo de antes y vamos a indicarle que esta cadena es de tipo crudo poniéndole una R delante. De esta forma vamos a ejecutarlo y él automáticamente interpretará que no tiene que tomar en cuenta estos caracteres especiales en el caso de que los haya. Y así podemos mostrar una cadena perfectamente. Otra funcionalidad muy interesante que nos permite el print es mostrar una cadena en distintas líneas muy fácilmente. Por ello lo vamos a hacer pasándole una cadena escrita entre 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Y aquí podemos especificar una línea y podemos hacer un salto, otra línea, podemos incluso poner una tabulación, y esto él automáticamente nos lo interpreta con la forma que nosotros ya le estamos indicando dentro. Así que es una forma muy útil de mostrar información en distintas líneas. Se suele utilizar para documentar programas desde la terminal. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que las cadenas, al igual que los números, son datos y también pueden asignarse a una variable para trabajar con ellas. Por ejemplo, podríamos crear una variable llamada c de cadena, por ejemplo, y decir que esto es una cadena con 2 líneas. Muy bien. Entonces podríamos mostrar directamente esta variable o podríamos pasársela a print. Pero fijaros que si la interpretamos directamente mostrándola, no nos interpreta los saltos de línea ni los caracteres especiales. En cambio, si pasamos esta variable a la función print, le pasamos la c, ahora sí que es capaz de interpretarnos estas 2 líneas. Otra cosa muy interesante es que también podemos operar texto. Esto ya es como muy especial. La verdad, tampoco es que se puedan hacer muchos tipos de operación, pero podemos realizar sumas. La suma de cadenas de caracteres se conoce como concatenación de caracteres, y sumar 2 cadenas es igual a tener una nueva cadena. Por ejemplo, imaginad si ponemos c más c y lo mostramos. Aquí lo que tenemos es una cadena que la teníamos antes sumada a otra cadena.
De hecho, si pusiéramos todo esto dentro de un print, C más C, como veis, nos concatena las dos cadenas y nos forma una nueva, que es el resultado que estamos mostrando. Si estamos hablando de sumar cadenas, podemos hacerlo a una nueva variable. Por ejemplo, vamos a llamarla S. Por cierto, en inglés una cadena se denomina string. Y no hace falta realmente, siempre que sean valores directos, utilizar la suma. Por ejemplo, una cadena, le vamos a poner un espacio y vamos a poner otra cadena, compuesta de dos cadenas. Vamos a mostrar el resultado de esta S y ahí tengo una cadena compuesta de dos cadenas. Claro que tendríamos que tener en cuenta un espacio entre medio de cada uno de estas dos cadenas, ¿no? De estos dos valores, por ejemplo, así. Pero esto no funcionaría directamente si utilizamos variables. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos una cadena 1 con un texto, una cadena. Tenemos una cadena 2 con otro texto, otra cadena. Y queremos mostrarlas directamente en el print sumadas. Si pusiéramos C1, C2, nos daría un error porque no sabe cómo interpretarlo. Así que tened en cuenta que el truco de mostrar las dos cadenas sin sumarlas o las que sean, no se puede hacer cuando están guardadas en variables. Tampoco valdría poner un valor literal, una cadena y luego una variable. No funcionaría. Tendríamos que sumar ambos con un más para mostrar los dos. Y otra cosa que se puede hacer con las cadenas, aparte de sumarlas, es multiplicarlas. La verdad, no sé para qué os interesaría multiplicar una cadena, pero multiplicar una cadena viene a ser como concatenarla a sí misma varias veces. Es como si yo quisiera tener en una cadena 10 espacios, por ejemplo. Para hacerlo rápido, haría una cadena con un espacio y luego la multiplicaría por 10. Si yo ahora muestro por pantalla print 10 espacios más un texto a 10 espacios, lo que tendremos es 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, antes de que empiece la cadena de texto que le he puesto aquí. Vamos a dejarlo en esta lección, pero no vamos a dejar de hablar de las cadenas de texto. Seguiremos con la próxima.